El millonario se sorprende al despertar con la mendiga negra durmiendo en su hombro en el autobús. Valentina nunca pensó que su vida podría cambiar por la simple decisión de tomar un autobús hacia la ciudad. Frente a ella el paisaje se deslizaba, una mezcla de nubes grises y campos marchitos. A su lado, Beatriz, su única razón de ser, soñaba profundamente. El sonido del motor retumbaba en sus oídos, casi como si intentara arrullarlas en un trance que le regalaba una pequeña pausa. Pero su corazón latía con fuerza, recordándole que no había tiempo para dormir. De repente, un movimiento a su lado la sacó de sus pensamientos. Un hombre se sentó junto a ella. Era alto, con cabello despeinado y una sonrisa cálida que parecía iluminar el autobús lleno de rostros cansados. «Hola», dijo en un tono amable. Su nombre era Bernardo, un cuidador de animales que trabajaba más de lo que podía recordar. Con la de un desconocido, pero con una bondad que irradiaba, hizo que la presión en el pecho de Valentina se aliviara un poco. En ese momento, su vida tan endeble parecía encontrar un pequeño apoyo. El viaje continuó y Valentina empezó a compartir su vida de madre soltera. Hablaba sobre el deseo de una vida digna para Beatriz, de cómo cada sacrificio era un paso hacia la estabilidad. Bernardo escuchaba con atención, asintiendo en los momentos clave. A medida que se sumergían en la conversación, Beatriz comenzó a quejarse. Su rostro se tornó pálido. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, Bernardo le ofreció ayuda. Con un gesto gentil, le dio un poco de agua y le habló con calma. El vínculo se creó de manera inesperada, como un hilo invisible atándose entre ellos. A Valentina le sorprendía lo fácil que era hablar con él, compartir miedos y esperanzas. Bernardo le habló de una cooperativa agrícola en su comunidad, un proyecto que empoderaba a familias rurales y ofrecía oportunidades. Eso despertó algo en ella. Era un destello de propósito, entre el miedo que la asediaba. Sin embargo, como un trueno rompiendo la calma, una sombra del pasado apareció. El padre biológico de Beatriz, un hombre que había estado ausente durante años, apareció de repente. Su corazón se hundió al verlo. Un rostro conocido, pero ajeno, cuyo regreso amenazaba con desmoronar lo que había construido. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? La amenaza de perder a Beatriz, de perder el futuro que había comenzado a tejer con Bernardo, la llenó de terror. Valentina se encontraba en una encrucijada. Cada palabra de Bernardo la hacía soñar, pero el pasado la atrapaba con garras de hierro. ¿Debería enfrentarlo, arriesgando todo lo que había comenzado con Bernardo? El caos de emociones le oprimía el pecho. La vida que había empezado a imaginar junto a él se tambaleaba, como si un imán la atrajera de vuelta a un destino que preferiría olvidar. El clímax de ese inesperado encuentro la dejó en silencio, con su mente dando vueltas. ¿Tendría el coraje de avanzar y formalizar su amor con Bernardo? ¿O se vería arrastrada otra vez por un pasado doloroso? La incertidumbre colgaba en el aire, como un eco que resonaba en su corazón. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí,
Deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La incertidumbre colgaba en el aire, pesada e inquietante. Valentina sentía que su corazón se aceleraba, como si supiera que algo iba a romper ese momento frágil. Bernardo estaba a su lado, con su sonrisa cálida, pero su mirada se había desplazado hacia la entrada del autobús. Valentina siguió su mirada, y allí estaba, un rostro que conocía, pero que había querido olvidar. Juan, el padre de Beatriz. La mezcla de incertidumbre y pánico brotó en su pecho como fuego. Juan avanzó. Su andar desgarbado hacía que los rostros en el autobús se volvieran curiosos. La mayoría de los pasajeros, cansados y ajenos a su historia, parecían perderse en sus pensamientos mientras la tensión crecía. Pero Valentina no podía apartar la vista de él. Sus ojos se encontraron. En un instante que se sintió eterno, recordó las promesas incumplidas, las noches de miedo y de soledad. Juan sonrió, pero no era el mismo hombre que ella había amado. Había algo oscuro en su sonrisa, algo que la hizo temblar. Valentina, dijo. Su voz era un susurro tenso. He vuelto. Las palabras retumbaron como un trueno en su interior. Todo lo que había construido parecía tambalearse. ¿Qué quieres?, logró balbucear. Su voz apenas era un eco de la firmeza que intentaba proyectar. A su lado, Bernardo permanecía en silencio. Su expresión cambiaba entre la preocupación y la sorpresa. Valentina percibió su tensión, como si supiera que las cosas no eran tan simples. Los murmullos de los demás pasajeros empezaron a crecer. Algunos miraban con desdén, otros con compasión, y esto aumentaba su incomodidad. Juan hizo un gesto con la mano, señalando a Beatriz dormida en su regazo. «He venido por ella», dijo, con una seguridad que la hizo hervir por dentro. «Quiero hacer las paces, ser parte de su vida». Las palabras cayeron sobre ella como cristales afilados. «¿Paz? ¿Después de todo lo que hiciste?» Su voz subió de tono, la indignación y el miedo luchando en su pecho. Álgebra explosiva. Cada parte de ella sabía que él no podía estar allí. Quería gritar, pero su garganta se cerró. «Esto es un error», interrumpió Bernardo con firmeza, alzándose en su asiento. «No puedes simplemente aparecer y reclamar lo que no ha sido». Sus palabras habían sido un hacha afilada cortando el aire tenso. Juan se volvió hacia él, la sorpresa reflejada en su rostro. «¿Quién te crees?». Valentina percibió un sudor frío recorriendo su espalda. Se sentía atrapada entre dos mundos, el hombre que la había dejado y aquel que comenzaba a ser su salvación. El autobús se detuvo en una parada. El motor dejó de ronronear y el silencio llenó el aire. Todos esperaban, y su corazón latía por lo que estaba en juego. Y en ese instante, como si el destino hubiera decidido intervenir, un grito desgarrador resonó desde la parte trasera del autobús. «¡Ayuda! ¡Socorro!». Los pasajeros giraron sus cabezas. La calma se convirtió en caos. Valentina vio a una mujer que había perdido el equilibrio, su mano extendida hacia la multitud, antes de caer al suelo. La escena era surrealista. El motor apagado, la tensión suspendida, todos concentrados en el estruendo del dolor.
Valentina sintió el nudo en su garganta. El pánico y la confusión se intensificaban. Juan estaba de pie, mirando a la mujer con un brillo en sus ojos, una chispa que la hizo temer lo peor. ¿Qué estaba haciendo allí él también? ¿Qué conexión había? Antes de que pudiera pensar en qué hacer, Juan se movió, se acercó a la mujer en el suelo, y su respiración se detuvo. ¿Por qué él? ¿Qué sabía él? ¡No! ¡Aléjate!, gritó Valentina, pero el miedo se había apoderado de ella. Los rostros a su alrededor se mostraban confundidos y alarmados. La atmósfera era electrizante. Todo parecía a punto de estallar. La situación se tornó caótica. La angustia se multiplicó. Beatriz despertó asustada, mirando a su madre con ojos grandes. Valentina se volvió hacia ella, sintiendo que se desmoronaba, queriendo proteger su realidad, su futuro. ¿Qué pasaría ahora? Era posible que su vida estuviera a punto de cambiar drásticamente. ¿Una vez más? La inquietud llenó cada rincón en su pecho. Todo lo que había asumido se desmoronó en un instante. ¿Quién era realmente Juan? ¿Y qué secretos oscuros traía consigo? Mientras el grito resonaba y los rostros se tornaban hacia el caos, Valentina sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La escena se había vuelto caótica. El aire en el autobús estaba cargado de tensión y miedo. Valentina, con el corazón latiendo desbocado, no podía apartar la mirada. ¡Que Juan! Su presencia era como un monstruo que había salido de las sombras, un eco del dolor que no podía ignorar. Ella sentía que cada mirada de los pasajeros se convertía en un reflejo de su propia angustia. En medio del desorden, Juan se acercó a la mujer en el suelo. Valentina gritó, su voz raspando su garganta: «¡Aléjate de ella!». Pero Juan no hizo caso. Se agachó, su mano extendida hacia la mujer herida, un brillo extraño en sus ojos. Entonces, en un instante que pareció eterno, todo sucedió de golpe. La mujer que estaba tendida empezó a moverse, y una risa frenética brotó de sus labios. «¡Soy yo! ¡Soy yo!», gritó. Su voz resonó a través del autobús como un cristal rompiéndose. Valentina sintió que se le fugaba el aire. Juan la miraba, no con temor, sino con una confianza perturbadora. Los murmullos y susurros comenzaron a llenar el espacio. «¿Qué está pasando?», alguien preguntó. La mujer se levantó, y Valentina se dio cuenta de que no era cualquier mujer. Era Celeste, una amiga de su pasado. La historia de Valentina y Celeste era complicada. Celeste había desaparecido hace años sin dejar rastro, arrastrando consigo secretos que Valentina había hecho todo lo posible por olvidar. Con cada palabra que salía de la boca de Celeste, los recuerdos volvían aplastándola. «¿Mataste a tu hijo? ¿Estás aquí por él?», preguntó Juan. Su voz era como un cuchillo. Los ojos de todos se abrieron de par en par. La sorpresa se transformó en horror. «Palpable». Valentina se sintió mareada. ¿Cómo podía Juan saber eso? ¿Qué más ocultaba? «No, eso no es cierto», balbuceó, tratando de hacer que todo tuviera sentido. Las mismas palabras que una vez le habían susurrado en su mente ahora volvían para atormentarla. Celeste se encorvó, extendiendo la mano hacia Valentina. «Lo siento. Todo fue un error», dijo, su voz quebrada. «Estuve en un lugar oscuro, pero el pasado no puede permanecer enterrado». Un sudor frío la cubrió al darse cuenta de que Juan sabía más de lo que decía. «¡Eres una mentirosa! ¡Eres una mentirosa, Celeste!», gritó, sumida en una mezcla de rabia y miedo.
Ahora el pasado estaba desmontando su presente de la forma más brutal. Juan, no, para de jugar con mi vida, exigió Valentina. Sintiendo que su mundo se desmoronaba, los rostros a su alrededor revelaban confusión y compasión, murmurando entre ellos. La atmósfera se cargó de chismes, opiniones y múltiples juicios. ¿Qué tipo de hombre es él?, se preguntaban. ¿Por qué viene a reclamarle que no le pertenece?, decía un pasajero. Y ese momento de distracción fue suficiente para que Celeste se levantara, su expresión fija en Valentina, y dijo lo que Valentina nunca habría esperado escuchar. «Beatriz es tuya, por supuesto», empezó a sonar la voz de Celeste, y luego lo devastador. «Pero Juan también es su padre». Los murmullos de sorpresa se intensificaron en el autobús. Valentina se sintió como si le hubieran pateado el estómago. Miró a Juan, incapaz de comprender cuál era la verdad. «Eso no puede ser verdad», susurró. Su voz temblaba. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ahora?» En un instante, el caos se convirtió en un torrente de emociones incontrolables. Valentina enfrentaba a Juan. Sus ojos ardían con indignación, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Su mente giraba, absorbiendo la revelación. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente. ¿Era Beatriz realmente su hija? ¿Y quién era Juan? Ahora todo lo que pensaba que sabía parecía un sapo envenenado. ¿Había construido su vida sobre cimientos de mentira? El final del trayecto estaba acercándose, y su vida estaba en juego. La incertidumbre la envolvía como una tormenta. Abría la puerta a nuevos miedos. Cada pregunta que se hacía llevaba a otra más profunda. ¿Qué significaba esto para su futuro con Bernardo? ¿Y por qué Juan había regresado ahora? La historia que creía tener no solo se desmoronaba, sino que era reemplazada por una verdad cruel y devastadora. La angustia golpeó su pecho, y mientras el autobús se paraba, supo que el verdadero desafío apenas había comenzado. La tensión estaba en el aire como una tormenta inminente. Valentina sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Celeste resonaba en su mente como un eco aterrador. Beatriz es tuya, por supuesto, pero Juan también es su padre. Su corazón latía con tal fuerza que casi podía oírlo. Los murmullos detrás de ella se intensificaban. La confusión y la incredulidad se reflejaban en los rostros de los pasajeros. Bernardo la miraba, su preocupación evidente. ¿Qué significa esto, Valentina? Pero en ese instante, Juan se acercó más a Valentina, su mirada fija como un depredador. Es hora de enfrentar la verdad, Valentina. Ya no puedes esconderte. La mirada feroz de Juan la atravesaba, y no solo la aterrorizaba, sino que la sorprendía. Él sabía más de lo que había confesado. De repente, el autobús se estremeció con un golpe. Valentina sintió que el suelo temblaba. Sus pensamientos se desvanecieron por un segundo. Entonces, cuando el sonido de sirenas filtró a través de las ventanas, la atención de todos se desvió. ¿Qué estaba pasando afuera? El autobús frenó bruscamente y una voz resonó del exterior. «Todos quédense en sus asientos. La situación está bajo control». Valentina sintió una ola de pánico. ¿Cómo podía haber más caos? Cuando se asomó, vio luces intermitentes de patrullas rodeando el vehículo. «Necesitamos que todos se queden calmados», gritaba un oficial, mientras otros se posicionaban en la entrada. La confusión se convirtió en miedo.
El aire se llenó de susurros. Juan, aferrado a su postura desafiante, se giró hacia Valentina. «Esto es solo el principio», dijo, con una sonrisa que la helaba hasta los huesos. «¿Qué quieres decir?», balbuceó ella, su voz temblorosa. Pero Juan no respondió. En su lugar, la puerta del autobús se abrió de golpe, y dos oficiales entraron con miradas decididas. «¿Quién es Juan?», preguntó uno, mirando a Valentina. «Yo soy», respondió Juan, levantando la mano como si fuera un héroe. «Vengo a reclamar lo que es mío». Las palabras resonaron en todo el autobús y Valentina sintió que su mundo se hacía añicos. La mirada de los pasajeros era una mezcla de temor y curiosidad. «¿Sabes lo que has hecho, Juan?», preguntó uno de los oficiales, su tono grave. «Estás siendo acusado de muchos crímenes, entre ellos abuso y abandono». El clamor creció entre los pasajeros. Valentina se llenó de indignación y temor. La verdad de Juan estaba en el aire, flotando, tratándola de ahogar. Pero luego, dentro de ese tumulto, surgió una voz familiar. «Déjenlo en paz», gritó Celeste, de pie. Sus ojos brillaban con ira. «Él no es el único culpable aquí». Los murmullos se detuvieron. Todos giraron sus miradas a ella. «¿Qué estás diciendo, Celeste?», preguntó. Valentina, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué más hay?». Celeste se acercó. La desesperación le atravesaba el rostro. «Hay algo que nunca te conté, Valentina. Hay un motivo por el que volví». Cada palabra era un puñetazo en el estómago. «¿Qué motivo, Celeste? Dímelo», exigió Valentina, sintiendo que el aire escaseaba. Celeste inhaló hondo. Su voz temblaba. «Durante años mentí sobre el pasado. Juan, Beatriz, no son solo suyos. Tú también tienes una conexión. No solo eres ella su madre, sino que Juan es su tío». Las palabras destrozaron a Valentina. Su cabeza dio vueltas, como si todo a su alrededor hubiera empezado a girar. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, mientras el mundo se volvía borroso. Todos en el autobús agacharon la cabeza, murmurando incredulidad. Juan sonrió, pero no era un gesto amable. Era el triunfo de quien sabía que había jugado sus cartas. «Ahora se trata de familia, Valentina, y no puedes huir de eso». El caos estalló en el autobús. Los gritos se convirtieron en murmullos aterrorizados y confusos. Valentina sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué significaba realmente todo esto? Su vida estaba construida sobre mentiras tan profundas. Mientras se entrelazaban los secretos y la verdad se desmoronaba, Valentina entendió que su vida había cambiado para siempre. Pero el verdadero impacto aún no había llegado. En medio de la incertidumbre y el miedo, sabía que este sería el momento que marcaría su futuro. La policía todavía presionaba y el autobús parecía ser el epicentro de un huracán desconocido. La vida que había comenzado a imaginar junto a Bernardo se evaporaba y la tormenta giraba a su alrededor. El verdadero desafío apenas había empezado. La tensión estaba en el aire como una tormenta inminente. Valentina sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Celeste resonaba en su mente como un eco aterrador. «Beatriz es tuya, por supuesto, pero Juan también es su padre». Su corazón latía con tal fuerza que casi podía oírlo. Los murmullos detrás de ella se intensificaban. La confusión y la incredulidad se reflejaban en los rostros de los pasajeros. Bernardo la miraba, su preocupación evidente. «¿Qué significa esto, Valentina?»,
Pero en ese instante, Juan se acercó más a Valentina, su mirada fija como un depredador. Es hora de enfrentar la verdad. Valentina, ya no puedes esconderte. La mirada feroz de Juan la atravesaba, y no solo la aterrorizaba, sino que la sorprendía. Él sabía más de lo que había confesado. De repente, un estruendo retumbó en el autobús, y todos se quedaron helados. Una explosión fuera del vehículo provocó un fogonazo de luz, y el sonido del vidrio rompiéndose llenó el aire. Valentina se cubrió los oídos y el caos se desató en un instante. La puerta del autobús se golpeó con fuerza y la gente empezó a gritar en pánico. Sin pensar, Juan se lanzó hacia Valentina, empujándola hacia el suelo, mientras los pasajeros intentaban ponerse a salvo. Pero su protección se sintió como una trampa. En medio del lío, Valentina vio a Celeste caer de rodillas, su rostro destrozado entre el miedo y la revelación. «Valentina, no podemos quedarnos aquí». La atmósfera era electrizante y el pánico se esparcía como el fuego. Valentina logró atisbar por una ventana, donde varios hombres con máscaras y armas asomaban en medio del griterío. «¡Es un atraco!», gritó alguien. El terror se apoderó de ella. «Juan, necesitamos salir de aquí». Pero antes de que Juan pudiera reaccionar, una ráfaga de disparos retumbó fuera. Valentina sintió que el vórtice de emociones la arrastraba y el tiempo parecía ralentizarse. Los pasajeros gritaban, otros se escondían, y la sangre latía fuertemente en sus sienes. En ese caos, algo más empezó a emerger. El rostro de Juan se volvió sombrío, como si supiera lo que vendría. «¡Baja la cabeza!», gritó él, y Valentina obedeció, sintiendo que su vida pendía de un hilo. En un giro inesperado, escuchó un sonido familiar. Era el tono de su teléfono, y se daba cuenta de que estaba vibrando en su bolso. ¿Quién podría estar llamando en un momento así? ¿Era Bernardo o alguien del pasado? Cuando levantó la vista, vio a Juan todavía en pie, con una mano detrás de su cintura. Todo se volvió turbio. «Juan, ¿qué estás haciendo?», preguntó Valentina. Su voz temblaba de miedo y desconfianza. Justo en ese instante, él extrajo una pistola y la apuntó hacia la puerta. La sangre se le heló en las venas. «No voy a dejar que me arruinen esto», dijo. Su voz resonaba como un eco de decisiones oscuras. El horror llenó el autobús. Valentina se quedó sin palabras. «¡Juan, para!», gritó, pero él no la escuchaba. Las miradas aterrizadas de las personas a su alrededor se clavaron en los ojos de Juan, temerosas y confundidas. En un momento de locura, Valentina sintió que el mundo que había construido colapsaba ante sus ojos. Fue entonces cuando sucedió lo más inesperado. Una figura apareció entre la multitud. Una mujer alta y delgada que Valentina reconoció de inmediato. Era su madre, Ana, quien había desaparecido años atrás. «¡Valentina!», grita Ana con una voz temblorosa, su mirada intensa y llena de desesperación. «No te acerques a él». El tiempo se detuvo. Todo lo que Valentina pensaba que sabía se desmoronaba. La revelación de Ana, más allá de la conmoción de su reencuentro, era una bomba. Justo cuando todos percibían la nueva tensión de su madre, Ana continuó: «Juan es quien dice ser. Él es parte de algo mucho más grande y oscuro». El autobús se sumió en un caos absoluto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos habían estado escondidos durante tanto tiempo?
Valentina sintió que todo lo que había creído se desvanecía, y la verdad se entrelazaba como un laberinto lleno de peligros inminentes. Sin embargo, el caos apenas comenzaba. La tensión estaba en el aire como una tormenta inminente. Valentina sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Celeste resonaba en su mente como un eco aterrador. Beatriz es tuya, por supuesto. Pero Juan también es su padre. Su corazón latía con tal fuerza que casi podía oírlo. Los murmullos detrás de ella se intensificaban. La confusión y la incredulidad se reflejaban en los rostros de los pasajeros. Bernardo la miraba, su preocupación evidente. ¿Qué significa esto, Valentina? Pero en ese instante, Juan se acercó más a Valentina, su mirada fija como un depredador. Es hora de enfrentar la verdad, Valentina. Ya no puedes esconderte. La mirada feroz de Juan la atravesaba, y no solo la aterrorizaba, sino que la sorprendía. Él sabía más de lo que había confesado. De repente, un estruendo retumbó en el autobús y todos se quedaron helados. Una explosión fuera del vehículo provocó un fogonazo de luz y el sonido del vidrio rompiéndose llenó el aire. Valentina se cubrió los oídos y el caos se desató en un instante. La puerta del autobús se golpeó con fuerza y la gente empezó a gritar en pánico. Sin pensar, Juan se lanzó hacia Valentina, empujándola hacia el suelo, mientras los pasajeros intentaban ponerse a salvo. Pero su protección se sintió como una trampa. En medio del lío, Valentina vio a Celeste caer de rodillas, su rostro destrozado entre el miedo y la revelación. ¡Valentina! ¡No podemos quedarnos aquí! La atmósfera era electrizante y el pánico se esparcía como el fuego. Valentina logró atisbar por una ventana, donde varios hombres con máscaras y armas asomaban en medio del griterío. ¡Es un atraco!, gritó alguien. El terror se apoderó de ella. ¡Juan, necesitamos salir de aquí! Pero antes de que Juan pudiera reaccionar, una ráfaga de disparos retumbó fuera. Valentina sintió que el vórtice de emociones la arrastraba y el tiempo parecía ralentizarse. Los pasajeros gritaban, otros se escondían y la sangre latía fuertemente en sus sienes. En ese caos, algo más empezó a emerger. El rostro de Juan se volvió sombrío, como si supiera lo que vendría. «¡Baja la cabeza!», gritó él, y Valentina obedeció, sintiendo que su vida tendía de un hilo. En un giro inesperado, escuchó un sonido familiar. Era el tono de su teléfono, y se daba cuenta de que estaba vibrando en su bolso. ¿Quién podría estar llamando en un momento así? ¿Era Bernardo o alguien del pasado? Cuando levantó la vista, vio a Juan todavía en pie, con una mano detrás de su cintura. Todo se volvió turbio. «Juan, ¿qué estás haciendo?», preguntó Valentina. Su voz temblaba de miedo y desconfianza. Justo en ese instante, él extrajo una pistola y la apuntó hacia la puerta. La sangre se le heló en las venas. «No voy a dejar que me arruinen esto», dijo. Su voz resonaba como un eco de decisiones oscuras. El horror llenó el autobús. Valentina se quedó sin palabras. «¡Juan, para!», gritó, pero él no la escuchaba. Las miradas aterrorizadas de las personas a su alrededor se clavaron en los ojos de Juan, temerosas y confundidas. En un momento de locura, Valentina sintió que el mundo que había construido colapsaba ante sus ojos. Fue entonces cuando sucedió lo más inesperado. Una figura apareció entre la multitud.
una mujer alta y delgada que Valentina reconoció de inmediato. Era su madre, Ana, quien había desaparecido años atrás. ¡Valentina!, gritó Ana con una voz temblorosa, su mirada intensa y llena de desesperación. ¡No te acerques a él! El tiempo se detuvo. Todo lo que Valentina pensaba que sabía se desmoronaba. La revelación de Ana, más allá de la conmoción de su reencuentro, era una bomba. Justo cuando todos percibían la nueva ensión de su madre, Ana continuó. Juan no es quien dice ser. Él es parte de algo mucho más grande y oscuro. El autobús se sumió en un caos absoluto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos habían estado escondidos durante tanto tiempo? Valentina sintió que todo lo que había creído se desvanecía, y la verdad se entrelazaba como un laberinto lleno de peligros inminentes. Sin embargo, el caos apenas comenzaba. «Valentina, escúchame», insistió Ana, acercándose más, el miedo iluminando sus ojos. «Ese hombre no es solo tu ex. Es un agente encubierto. No solo vino a reclamar a Beatriz, vino a atraparte». Las palabras de Ana cayeron como una losa. La confusión la invadió. «¿Qué? ¿Por qué?», balbuceó. «¿La policía? ¿Los hombres enmascarados?». Antes de que pudieran procesarlo, Juan hizo un movimiento rápido. Con un grito se lanzó hacia Ana. Pero en ese desenfreno, su mano se disparó accidentalmente. El eco del disparo retumbó en el pequeño espacio. El tiempo pareció congelarse, y el grito de Valentina se ahogó en su garganta. La bala encontró su objetivo. Pero no fue Ana quien cayó. Todo el autobús estalló en gritos y caos. Cuando el polvo se asentó, Valentina vio a Bernardo caer al suelo, su mirada atónita. El disparo había sido errático, pero el daño era irreversible. «¡No!», gritó Valentina, corriendo hacia su lado. Su corazón se desbordaba de dolor. La verdad que había creído conocer ahora se retorcía en un laberinto de traiciones y revelaciones desgarradoras. «¿Por qué, Juan? Esto no era parte de esto». Pero Juan solo sonrió, y su risa era fría. «Vendrás conmigo, Valentina. Ahora no tienes a dónde ir». La atmósfera estaba tensa, cargada de un horror nuevo y aterrador. La vida que había comenzado a imaginar junto a Bernardo se desvanecía, y el verdadero desafío apenas había comenzado. La atmósfera era densa, casi opresiva. El eco de la pistola resonó como un trueno en el autobús. Valentina se lanzó hacia Bernardo, tumbada en el suelo, mirando su rostro tan pálido. Su respiración era entrecortada, angustiante. «¡Bernardo, no! ¡Despierta!», gritó, las lágrimas empezando a deslizarse por sus mejillas. Su mundo se tambaleaba. Todo lo que había construido parecía desmoronarse. Juan, detrás de ella, sonreía con un aire de triunfo. «Siempre supe que esto pasaría. Valentina, nunca estuve solo en esto». Su voz era serena, casi burlona. Valentina lo miró. Su corazón latía en pánico, como si todo a su alrededor se desvaneciera. Con un movimiento, Juan se volvió hacia los oficiales. «¿Ves? Todo está bajo control». «No está bajo control», le gritó uno de los policías que se acercaba. «¡Arrodíllate ahora!». «¿Por qué debería?», Juan respondió, desafiando. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Valentina podía sentirlo en la piel. Las miradas de los demás pasajeros, llenas de miedo y confusión, se volvían hacia ella. Sabían que Juan era un peligro, que su presencia estaba cambiando las reglas del juego. «¡Aléjate de él!», ordenó Ana, la madre de Valentina, su voz temblando con determinación.
No sabes lo que estás haciendo. Ana dio un paso adelante, los ojos fijos en Juan con una mezcla de miedo y desafío. En un giro súbito, Juan la miró con desdén. ¿Tú? ¿La madre que desapareció? No tienes nada que hacer aquí, dijo con voz mordaz. Valentina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué eran? ¿Unos enredos de mentiras? El pasado reclamando su precio. Sin embargo, lo que pasó después transformó todo de una manera inimaginable. Con un rápido giro, Ana sacó algo de su bolso. Valentina apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡Ana, no!, gritó, pero fue demasiado tarde. En un instante, Ana levantó una pequeña pistola y el disparo sonó nuevamente. Todo se volvió un caos espantoso. Valentina vio a Juan girar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La bala impactó en su hombro y un grito desgarrador de dolor emergió de sus labios. Juan cayó de rodillas, el frío horror reflejado en su rostro. ¿Qué demonios? Los pasajeros comenzaron a gritar y a buscar refugio. Las voces se mezclaban en un grito colectivo que retumbaba en el autobús. Valentina no podía creer lo que estaba ocurriendo. «¡Mamá! ¿Qué hiciste?», balbuceó, su mente dando vueltas, tratando de procesar la realidad que ahora se desmoronaba. La mano de Ana temblaba mientras apuntaba temerosamente, su rostro pálido, como si finalmente diera cuenta de lo que había desatado. «No tenía otra opción. Él es un monstruo», exclamó Ana, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sabía todo, Valentina, todo sobre Juan. Las palabras se detuvieron en su garganta, pero el significado era devastador. Valentina sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué había de verdad en lo que decía su madre? ¿Qué secretos hibernaban bajo la superficie? Mientras tanto, Juan se retorcía de dolor. «Esto no acaba aquí, Valentina», murmuró entre susurros. «¿Crees que puedes escaparte tan fácilmente?». Su amenaza era clara. Y Valentina sintió el vértigo del miedo apoderándose de ella. Los oficiales estaban más cerca ahora, intentando contener el caos, pero Valentina no podía apartar la vista de Juan. Con cada palabra que pronunciaba, sus miedos se alimentaban. «No tienes idea de lo que realmente soy, de lo que estoy hecho», dijo él con una sonrisa extraña, como si otra versión de él hubiera despertado. El silencio se apoderó del autobús por un segundo antes de que la sirena de una patrulla rompiera el momento. Más luces parpadeantes iluminaban el exterior. «¡Back! ¡Back! ¡Back!». Valentina sintió que su corazón se estremecía. Su vida, su futuro, todo se desmoronaba frente a sus ojos. Y justo en ese momento, el teléfono de Valentina, aún vibrando en su bolso, se convirtió en una llamada irresistible. Era un número desconocido, pero en su interior sentía que esa llamada podía cambiarlo todo. ¿Contestar?, se preguntó en silencio. ¿Pero qué más podía pasar que ya no hubiera pasado? La incertidumbre envolvía cada esquina de su ser. «Contesta», insistió una voz débil, y ella giró la mirada hacia Bernardo, su rostro pálido mientras se aferraba a la vida. La decisión se fraguaba en su pecho, y antes de que pudiera pensar, levantó el teléfono y presionó destacar. La voz al otro lado podría ser la verdad que necesitaba, la respuesta a todo. Y así, entre el horror y la revelación, Valentina sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Un juego en el que el final aún estaba por escribirse. El caos que la rodeaba era meramente el principio, y el verdadero desafío apenas se asomaba a la puerta.
Valentina sintió que su corazón se detenía mientras sostenía el teléfono. Los segundos parecían horas. La voz del otro lado era frenética, cargada de urgencia. «Valentina, soy Marta. Necesito que me escuches. No estás a salvo. Juan no es solo tu ex. Él es un agente encubierto de un sindicato criminal». La revelación le atravesó el pecho como un rayo helado. ¿Qué? Su mente zumbaba con confusión, como si el cielo se hubiera despejado. Una verdad aterradora se hacía evidente. Todo en lo que había creído, cada cosa que conocía, se desmoronaba. El autobús vibró con las palabras de Marta, y Valentina podía ver la incredulidad en los rostros de los pasajeros. La policía, los oficiales que una vez habían parecido su salvación, ahora se veían diferentes, como sombras que tal vez tenían su propia agenda. «Marta, necesitas explicarte», logró balbucear, su voz apenas un susurro entre los gritos y el caos. «No hay tiempo», insistió Marta. «Juan está aquí para atraparte. No creas lo que dice. ¡Escápate!». En ese momento la atmósfera estalló en un grito colectivo. Un fuerte estruendo resonó afuera. Como un trueno. Valentina vio luces de patrullas que se acercaban más. Destellos que atravesaban el cristal del autobús. Pero también escuchó el sonido que la paró en seco. Disparos. Una ráfaga de balas se escuchó y el pánico se apoderó de todos. La gente gritaba, se agachaban y el caos se convertía en un torrente de movimiento. Juan se giró, los ojos desquiciados. «Valentina, tú no puedes irte», dijo, su voz un rugido en medio de la confusión. Con un movimiento rápido, la agarró del brazo y la llevó hacia la salida, tirando de ella. «No te vayas con ellos». La desesperación en su rostro era palpable, pero Valentina no podía pensar. El miedo se expandía en su pecho, mientras el eco de las balas resonaba más cerca. «¡Suéltame!», gritó Valentina, forcejeando. Justo en ese instante, un oficial irrumpió en el autobús, levantando su arma. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». La situación se tensó aún más. En un giro de la suerte, Valentina se liberó del agarre de Juan y corrió hacia la puerta trasera del autobús. «¡Salgan todos!», exclamó el oficial. Pero de repente, un estruendo ensordecedor sacudió el autobús. Una explosión resonó y todo fue un caos absoluto. El mundo se desvaneció en una nube de polvo y gritos. En medio de la confusión, Valentina fue empujada hacia afuera, cayendo al suelo. La arena y el humo le entraron por las fosas nasales. El estruendo llenó sus sentidos. Cuando pudo levantar la vista, vio a Juan, caído, herido, pero una sonrisa retorcida aún cruzaba su rostro. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo, mientras se esforzaba por levantarse. El miedo en su interior se transformó en pánico cuando comprendió que no solo era un padre comprometido, era un hombre metido en algo oscuro, algo del que jamás había tenido la más mínima idea. Mientras Valentina intentaba procesarlo todo, los gritos de los demás pasajeros resonaban por toda la escena. Las sirenas de la policía giraban en círculo, cada vez más cerca, mezclándose con el caos. En el aire había un aroma a cordura quebrada. Todos se preguntaban ¿qué iba a pasar ahora? Fue entonces cuando vio a Marta salir del vehículo, su expresión llena de terror. «¡Valentina, escapa! ¡Ahora!». Las palabras resonaban como un eco, pero antes de que pudiera moverse,
sintió un golpe en el pecho. Un disparo retumbó y Valentina miró hacia atrás, parpadeando por los destellos. La realidad se desvanecía. A su alrededor, el pánico se desbordó. Un grito de ambos lados aumentaba y Valentina supo que la verdad nunca había sido tan cercana. La conexión con Juan, sus secretos, las revelaciones fatídicas, todo se alineaba, como piezas de un rompecabezas que se reconfiguraban en su mente. En esa fracción de segundo, sintió que el nudo que había estado sintiendo durante años se deshacía, y una única palabra resonó en su cabeza: traición. Su pasado, de repente, se interpuso entre ella y su futuro. No había forma de regresar, ni de escapar. La vida que había imaginado se desvanecía, como el humo. Mientras la confusión se intensificaba, la verdad se erguía como un cruel espejo, y Valentina se dio cuenta de que el verdadero choque apenas comenzaba. Con cada respiración, el aire se volvía más denso, y el verdadero desafío era saber si podría enfrentarse a una verdad que le había sido oculta, o si simplemente se dejaría llevar por la tormenta que la rodeaba. Valentina sintió que su corazón se detenía mientras sostenía el teléfono. Los segundos parecían horas. La voz del otro lado era frenética, cargada de urgencia. Valentina, soy Marta. Necesito que me escuches. No estás a salvo. Juan no es solo tu ex. Él es un agente encubierto de un sindicato criminal. La revelación le atravesó el pecho como un rayo helado. ¿Qué? Su mente zumbaba con confusión, como si el cielo se hubiera despejado. Una verdad aterradora se hacía evidente. Todo en lo que había creído, cada cosa que conocía, se desmoronaba. El autobús vibró con las palabras de Marta, y Valentina podía ver la incredulidad en los rostros de los pasajeros. La policía, los oficiales que una vez habían parecido su salvación, ahora se veían diferentes, como sombras que tal vez tenían su propia agenda. Marta, necesitas explicarte, logró balbucear, su voz apenas un susurro entre los gritos y el caos. No hay tiempo, insistió Marta. Juan está aquí para taparte. No creas lo que dice. ¡Escápate! En ese momento, la atmósfera estalló en un grito colectivo. Un fuerte estruendo resonó afuera, como un trueno. Valentina vio luces de patrullas que se acercaban más, destellos que atravesaban el cristal del autobús, pero también escuchó el sonido que la paró en seco. ¡Disparos! Una ráfaga de balas se escuchó, y el pánico se apoderó de todos. La gente gritaba, se agachaban y el caos se convertía en un torrente de movimiento. Juan se giró, los ojos desquiciados. «Valentina, tú no puedes irte», dijo, su voz un rugido en medio de la confusión. Con un movimiento rápido, la agarró del brazo y la llevó hacia la salida, tirando de ella. «¡No te vayas con ellos!». La desesperación en su rostro era palpable, pero Valentina no podía pensar. El miedo se expandía en su pecho mientras el eco de las balas resonaba más cerca. «¡Suéltame!», gritó Valentina, forcejeando. Justo en ese instante, un oficial irrumpió en el autobús, levantando su arma. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». La situación se tensó aún más. En un giro de la suerte, Valentina se liberó del agarre de Juan y corrió hacia la puerta trasera del autobús. «¡Salgan todos!», exclamó el oficial. Pero, de repente, un estruendo ensordecedor sacudió el autobús. Una explosión resonó, y todo fue un caos absoluto.
El mundo se desvaneció en una nube de polvo y gritos. En medio de la confusión, Valentina fue empujada hacia afuera, cayendo al suelo. La arena y el humo le entraron por las fosas nasales. El estruendo llenó sus sentidos. Cuando pudo levantar la vista, vio a Juan, caído, herido, pero una sonrisa retorcida aún cruzaba su rostro. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo, mientras se esforzaba por levantarse. El miedo en su interior se transformó en pánico cuando comprendió que no solo era un padre comprometido, era un hombre metido en algo oscuro, algo del que jamás había tenido la más mínima idea. Mientras Valentina intentaba procesarlo todo, los gritos de los demás pasajeros resonaban por toda la escena. Las sirenas de la policía giraban en círculo, cada vez más cerca, mezclándose con el caos. En el aire había un aroma a cordura quebrada. Todos se preguntaban, ¿qué iba a pasar ahora? Fue entonces cuando vio a Marta salir del vehículo, su expresión llena de terror. «Valentina, escapa, ahora». Las palabras resonaban como un eco. Pero antes de que pudiera moverse, sintió un golpe en el pecho. Un disparo retumbó y Valentina miró hacia atrás, parpadeando por los destellos. La realidad se desvanecía. A su alrededor, el pánico se desbordó. Un grito de ambos lados aumentaba, y Valentina supo que la verdad nunca había sido tan cercana. La conexión con Juan, sus secretos, las revelaciones fatídicas, todo se alineaba, como piezas de un rompecabezas que se reconfiguraban en su mente. En esa fracción de segundo, sintió que el nudo que había estado sintiendo durante años se deshacía, y una única palabra resonó en su cabeza: «traición». De repente, una figura emergió del humo, una persona que no había visto en años. Era su hermana, Carla, que había desaparecido misteriosamente hace una década. «¡Valentina, corre!», gritó, sus ojos desbordando miedo. El caos se detuvo por un momento y Valentina sintió que el suelo se desvanecía. «¿Carla? ¿Eres tú?». La confusión llenó su mente mientras una verdad devastadora comenzó a materializarse. «Todo lo que creías», empezó Carla, pero antes de que pudiera continuar, otra serie de disparos resonó. La policía, ahora completamente en modo de combate, había comenzado a actuar con fuerza. «¡Detente! ¡No te muevas!», gritaron. Y la tensión se intensificó. Juan, levantándose del suelo, le lanzó una mirada a Carla. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Y Valentina se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. «Ellos nos están buscando, Valentina. Hay cosas que no entiendes», dijo Carla, su voz temblorosa. Fue en ese preciso momento cuando la verdad se desnudó ante ella. Su familia entera estaba ligada a este oscuro sindicato del que Juan era parte. Un legado que creía haber dejado atrás. «Tienen que irse rápido», insistió Carla, empujando a Valentina mientras el caos se desataba alrededor. La revelación reconfiguró toda la historia. Todo lo que había creído estaba basado en mentiras construidas por su propia familia. ¿Podría confiar en el mismo hombre que había creído que era un criminal? ¿Y qué significaba eso para su hija, Beatriz? Su vida, su pasado, todo estaba en un hilo frágil. Valentina se quedó paralizada. Las decisiones que tenía que tomar en este momento definirían el futuro de todos. Mientras todo estallaba a su alrededor y el polvo empezaba a sentarse, las verdades perdidas estaban tomando forma, pero sin respuestas claras. El verdadero desafío apenas comenzaba. Valentina miró a su hermana, a la vuelta de años y cada vez más bella.
aunque su expresión estaba cargada de miedo. «Carla, ¿qué estás haciendo aquí?» El caos a su alrededor parecía desvanecerse mientras su hermana hablaba, su voz temblorosa, casi como un susurro que competía con el bullicio del autobús. «No hay tiempo para explicaciones», gritó Carla, con lágrimas en los ojos. «Juan no solo es un criminal, es peligroso. Tienes que salir de aquí, y rápido». Valentina sintió un frío recorriendo su cuerpo. La amenaza real era más de lo que había imaginado. Al otro lado, escuchó el gemido de Juan, tratando de levantarse. Sus ojos heridos, llenos de rabia, tenían un brillo que hacía que el corazón de Valentina se helara. La escena era confusa. Gritos, órdenes de la policía y el sonido de sirenas retumbando a lo lejos. Su mente giraba a toda velocidad. «Vamos, Valentina, salgamos de aquí», insistió Carla, tirando de su brazo. Entre el bullicio, Valentina sintió el dolor de la verdad. Su vida nunca sería la misma. ¿Cuánto había ocultado su familia? Juan se puso de pie. Su aspecto era una mezcla de furia y desesperación. «Valentina, no les creas», comenzó, pero su voz quedó ahogada por una ráfaga de disparos hirviendo el aire. «¡Mamá!», gritó Valentina, viendo cómo Ana luchaba por mantener la calma entre la tormenta. «Ana, deberías irte». La madre observó por un segundo, y la contradicción en su rostro le partió el corazón a Valentina. «No puedo dejarte aquí», dijo, su voz rompiendo con la presión del momento. «Tienes que hacer lo correcto». Con un grito último, Juan se abalanzó hacia ellos, pero los oficiales, aún dubitativos, pudieron tomarlo por sorpresa. Cuando una pistola se disparó, el sonido rompió a Valentina en 1000 pedazos. Ella se quedó paralizada, sintiendo que el tiempo se detuvo. El caos absoluto invadió el ambiente. Mientras los oficiales se llevaban a Juan, su mirada fija se mantuvo en Valentina. «Esto no acaba aquí». Su voz retumbó en su mente. Una advertencia interminable. «¡Corre!», susurró Carla, zarandeándola para despertarla de su ensueño. Valentina, en un arranque de instinto, la siguió, corriendo a través del humo, atravesando el espacio que los separaba de la libertad. Cada paso, cada grito, cada sonido retumbante creaba un eco en su pecho. Finalmente, juntas lograron salir del autobús. El aire fresco llenó sus pulmones, y las luces intermitentes de la policía iluminaban el camino. Pero una sombra seguía a Valentina, un miedo constante que no podía sacudirse, el oscuro pasado que había querido dejar atrás. La experiencia la había transformado. «¿Dónde vamos ahora?», preguntó Valentina, un nudo en la garganta. «No puedo dejar a Beatriz». «Ella está bien», la tranquilizó Carla, alisando su cabello al viento. «Te prometo que voy a ayudarte a protegerla». A lo lejos, el ruido de las sirenas continuaba, como una sinfonía de caos. La vida de Valentina, una vez llena de sueños, ahora era campo de batalla, de pequeña madre soltera a guerrera. Y en ese horizonte incierto encontró la chispa necesaria para reconstruir su mundo. «Gracias, Carla», dijo, mirándola a los ojos. «Lo hacemos juntas». Mientras se adentraban en la noche, un nuevo día estaba comenzando, aunque no sabían lo que el futuro traería. Valentina respiró hondo, lista para enfrentar cualquier tormenta. ¿Dónde las llevaría este nuevo camino? Solo el tiempo lo diría. Pero al menos ya no lo haría sola. Y hablando de caminos nuevos, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Al botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tú, como verdadero fan, comprendes la importancia de apoyar el canal. Tu voz cuenta.